¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La especie humana tiene quizá unos 300.000 años en este planeta y ha sido apenas en los últimos 300 años, poquito más, que hemos desarrollado lo que ahora llamamos tecnología. El desarrollo de un mecanismo que nos permite reconocer hechos verificables en la naturaleza, el desarrollo de un mecanismo que nos permite reconocer la realidad escondida detrás de las apariencias, la creación de un mecanismo que nos permite distinguir la fantasía de la realidad, el método científico, hizo una diferencia espectacular en la estructura de la civilización. En solo 300 y tantos años, desde que se desarrollaron las primeras técnicas científicas modernas con Galileo, hemos pasado de las circunstancias del Renacimiento a ya no soñar, sino empezar a planear la conquista de Marte, a reconocer y estudiar el origen mismo del universo y a poder defendernos contra enfermedades que en el pasado ni siquiera eran detectables. No sabemos si en la época de Galileo, por ejemplo, hubo alguna epidemia de coronavirus. No habría sido reconocible. La gente se moría de cualquier cosa en aquella época. Uno de los elementos fundamentales del desarrollo científico ha sido, desde luego, el método mismo. Usted propone una idea de una manera muy precisa y esa idea tiene que estar construida de manera que se pueda decidir si es correcta o no con un experimento o una observación. Y ese experimento o esa observación que sirven para determinar si su idea es correcta o no puede ser en principio hecho por cualquier persona. El conocimiento, en lugar de quedar en manos de unas cuantas personas sabias, se dispersa. Cualquier persona con suficientes recursos y con suficiente curiosidad puede convencerse a sí misma de la realidad de alguna cosa. Por ejemplo, de que en la Luna existen montañas. Cualquier persona puede construir un telescopio y apuntar ese telescopio hacia el cielo y ver que efectivamente en la Luna existen montañas. Y este hecho en su momento produjo una sensación brutal, porque se suponía que el único lugar en donde existían montañas, valles y ese tipo de estructuras era la Tierra. Y sobre esa idea se basaba el poder de imperios completos. Parece que no, pero lo hemos comentado en otras ocasiones. Toda la estructura político-religiosa de la época se basaba en una serie de ideas que fueron demolidas de manera, en cierto modo, accidental por Galileo a la hora de ponerse a jugar con su telescopio o a la hora de ponerse a jugar con sus canicas y una tablita de madera. Con este aparato demostró, por ejemplo, que las canicas hechas de distintos materiales son atraídas por la Tierra con la misma fuerza. En aquella época se creía que los objetos hechos de plomo eran atraídos con más fuerza que los objetos hechos de algún material más ligero, por ejemplo, gelatina. Uno de los, además del método científico por sí mismo, este método que permite verificar cuándo una idea es correcta y cuándo no, y esta verificación se hace pública. Otro de los elementos, de los factores cruciales de progreso en el mundo de la ciencia y por lo tanto de progreso en la civilización ha sido nuestra capacidad de ver cosas que van más allá del alcance de nuestros ojos. Galileo desarrolló el telescopio ya existía en Holanda, pero Galileo fue la primera persona en mejorarlo mucho y en utilizarlo como una herramienta científica para la observación del cielo. Galileo también desarrolló microscopios. Si usted busca en una enciclopedia encontrará que el inventor del microscopio fue Anton van Leeuwenhoek en Holanda, y es cierto, él desarrolló microscopios fabulosos por cuenta propia, pero más o menos al mismo tiempo Galileo estaba haciendo lo mismo. Parece que el microscopio tuvo varios padres. El telescopio y el microscopio en muy poco tiempo
cuestión de una vida larga, un siglo, ayudaron a revelar aspectos inesperados de la naturaleza del cielo. El telescopio fue una herramienta fundamental para establecer la teoría de la gravedad de Newton. La teoría de la gravedad de Newton produjo un cambio profundo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en todo el mundo. Tenemos que hablar algún día del tremendo, poderosísimo impacto que tuvo la idea de la gravedad y la idea de que se puede describir con matemáticas. Fue algo que inspiró incluso poemas, obras de teatro, sistemas políticos. Usted puede rastrear, hay una cadena muy clarita de eventos que arrancan con la teoría de la gravedad y con el cálculo diferencial integral y termina con la Revolución Francesa. Muchas de las ideas modernas que tenemos en la actualidad con respecto a la igualdad entre seres humanos, igualdad de oportunidades, igualdad de la ley, fueron inspiradas por la teoría de la gravedad. Y la teoría de la gravedad se pudo establecer en muy buena medida gracias a la existencia de instrumentos ópticos de gran precisión. Por otra parte, fue gracias a los microscopios que pudimos establecer la teoría de los gérmenes, la teoría de que muchas enfermedades son lo que ahora conocemos como enfermedades infecciosas. Son producidas por agentes microscópicos que se reproducen dentro de nuestro cuerpo y nos hacen daño. Fue gracias a instrumentos ópticos de gran calidad que pudimos empezar a entender por qué algunos animales quedaban protegidos contra algunas enfermedades y pudimos empezar, gracias al trabajo de Pasteur, por ejemplo, a reproducir ese fenómeno a voluntad. Empezamos a fabricar vacunas a la medida, de manera un poco tosca. Y a pesar de eso, a pesar de que las primeras vacunas habrían resultado horripilantes para los expertos en inmunología en la actualidad, esas vacunas toscas empezaron a aumentar de manera espectacular el promedio de vida en los países civilizados, en los países más avanzados. El desarrollo de técnicas para poder ver lo invisible nos ha permitido incluso ver cómo fue la evolución temprana del universo. Nos ha permitido entender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro, empezar a descifrar el funcionamiento del cerebro e incluso empezar a reproducir ese comportamiento en sistemas de cómputo. Y es por esto que cualquier avance en el mundo, en la tecnología que nos permite ver cosas imposibles de ver, es siempre interesante. Cada vez que ocurre algún avance importante en las técnicas de visualización científica, al cabo de poco tiempo ocurren cambios tecnológicos fabulosos que se reflejan en nuestra vida diaria. La mecánica cuántica es una disciplina que nació por etapas en el primer tercio del siglo XX. A principios del siglo XX quedó claro que los átomos existen. Fue el primer hecho en ser establecido, gracias en buena medida a Einstein, que los átomos realmente existen, y gracias a personajes como Joseph John Thomson o Ernest Rutherford quedó claro que los átomos tienen estructura. A pesar de ser terriblemente pequeños, un átomo típico mide una 10.000.000ª de milímetro, los átomos tienen cosas adentro, cosas más pequeñas. Thomson descubrió el electrón, por ejemplo. El tratar de describir con matemáticas cómo se comporta un átomo se volvió una verdadera pesadilla. Al tratar de entender cómo es que los electrones negativos pueden compartir su existencia con los protones positivos, los físicos y químicos empezaron a darse de topes contra la pared, porque todos sus cálculos indicaban que los electrones deberían chocar contra los protones y los átomos deberían ser completamente neutros, eléctricamente neutros. Y eso a su vez indicaba que los átomos no podrían unirse unos con otros para formar moléculas y por lo tanto los investigadores que estaban estableciendo estos hechos no podrían existir. Y eso los tenía un poquito molestos. La mecánica cuántica comenzó a desarrollarse gracias a una idea brillante ofrecida por Max Planck, gracias
a un trabajo que logró demostrar la realidad de la idea de Planck, que fue escrito por Einstein, y luego gracias al trabajo, entre otras personas, de Niels Bohr. Niels Bohr fue la primera persona en describir con matemáticas cómo funciona un átomo de hidrógeno, de manera limitada pero bastante precisa. Empezó a quedar claro que la forma en la que se mueven los electrones alrededor del núcleo de un átomo es muy diferente a la forma en la que se mueve una piedra cuando usted la avienta por el aire. En el mundo de la física se le llama mecánica a una disciplina que describe movimientos. Empezó a quedar claro que las reglas que describen el movimiento de las cosas muy pequeñas tendrían que ser fundamentalmente diferentes a las reglas que describen el movimiento de las cosas grandes. Personajes como Werner Heisenberg, principalmente Werner Heisenberg, establecieron esto de manera precisa con matemáticas y ofrecieron una serie de fórmulas que describen con mucha precisión cómo se mueven los electrones. Y a la hora de tratar de interpretar con palabras lo que dicen esas fórmulas, las cosas empezaron a poner de veras raras. Resulta que cuando un electrón se propaga por el espacio, lo hace como si fuera una ola. No ocupa un lugar definido en el espacio. Y como las olas, los electrones están sometidos a fenómenos de interferencia. Cuando dos frentes de olas se encuentran, las olas a veces se suman, las crestas de dos olas se suman y tiene usted una ola más alta, y a veces el valle de una ola se encuentra con la cresta de otra y ambas se anulan. Ese fenómeno se ve con los electrones. Si usted arroja dos haces de electrones en ciertas circunstancias contra una pared, usted encuentra que los electrones, en lugar de portarse como canicas que chocan contra puntos específicos de la pared, los electrones forman un patrón de olas en la pantalla. Otro día platicamos de esto. El interpretar con palabras lo que dicen las fórmulas de la mecánica cuántica ha resultado ser muy retador, y todavía hay congresos mundiales en los que se discute cómo interpretar con palabras llanas lo que dice la mecánica cuántica. Pero el hecho es que las matemáticas funcionan muy bien. Hay una serie de fenómenos extraños para nosotros, para nuestra experiencia diaria en el mundo de la mecánica cuántica, que han resultado ser muy útiles. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, por ejemplo, dos electrones, pueden en ciertas circunstancias quedar entrelazadas. A pesar de que no se han tocado estas partículas, lo que le pasa a una afecta a la otra. Y este efecto es instantáneo. Si una de estas partículas está en un extremo del universo observable y la otra en el otro extremo, cuando le pasa algo a una partícula, la otra lo refleja inmediatamente. Esto tiene sus reglas y sus limitaciones, otro día lo platicamos. Pero este rollo del entrelazamiento cuántico ha resultado ser al principio muy aburrido desde el punto de vista tecnológico porque no se le encontraba uso. Tiene algún tiempo que se le ha empezado a encontrar varias aplicaciones prácticas al entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, hay un sistema experimental de votación que se ensayó por primera vez en Suiza hace ya un par de décadas, en el que usted puede votar en una terminal de computadora y el voto que usted emite es perfectamente secreto, cuando menos en lo que a la transmisión de la información se refiere. Si alguien interfiere con la transmisión, si alguien escucha la transmisión, eso afecta el estado de las partículas de luz que están circulando por el cable de fibra óptica. Y como esas partículas están entrelazadas con otras partículas que usted puede controlar de cierta manera en su sistema de cómputo, usted puede detectar de manera instantánea e inevitable cuando alguien se ha introducido en la línea de comunicaciones para escuchar por quién está usted votando. Esto podría en el futuro, y futuro no tan lejano, permitir el desarrollo de sistemas que no solamente permitirían el voto secreto seguro
por medios electrónicos, sino que también permitiría la banca electrónica perfectamente segura, el ingreso a su correo electrónico de manera perfectamente seguro y probablemente sin siquiera necesitar una clave de acceso. Pero no es de eso de lo que le quiero hablar. Los microscopios no pueden aumentar una imagen las veces que usted quiere. Si usted no podría con un microscopio normal de lentes, un microscopio óptico que usa luz y que usa ojos para ver la luz que entra por el aparatito, usted no puede amplificar una bacteria hasta que sea del tamaño de una ciudad. No podría ver átomos con un microscopio óptico. ¿Por qué? La luz, si no nos metemos en demasiados detalles, está hecha de olitas. Y estas olitas son demasiado grandes para iluminar a un átomo. Piense en la gente que está nadando en una playa. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando llega una ola, esta ola choca contra los turistas que están nadando y a la ola no le pasa nada. Los turistas suben y bajan con la ola. Son demasiado pequeños para afectarlo. En el caso de la luz, si con la luz ilumina usted átomos que son demasiado pequeños, esos átomos no pueden afectar la forma de esa ola. Cuando usted ve algo es porque usted está haciendo brillar olas de luz en esa cosa y está usted observando la forma en la que esas olas de luz han sido alteradas por el objeto que las refleja o por el objeto que las transmite. Como los átomos son demasiado pequeños para afectar a un haz de luz, resultan invisibles para un haz de luz. Un microscopio óptico que trata de aumentar demasiado una imagen, lo que consigue es que esas imágenes se vuelvan cada vez más y más borrosas hasta que se vuelven imposibles de descifrar. No puede usted ver átomos con luz. Tampoco puede ver usted virus. No puede ver las estructuras finas en el interior de las células. En la década de los 30 fue inventado un microscopio más avanzado que se llama microscopio de electrones. Sin meternos en demasiados detalles, de nuevo, los electrones se comportan como partículas de luz cuando se mueven. Es como si estuvieran hechos de olitas, solo que las olitas de los electrones son mucho más chiquitas que las olitas de la luz. Las olitas de los electrones sí pueden rebotar contra las estructuras más pequeñas de una célula. Si usted hace brillar un chorro de electrones con características controladas en una estructura muy pequeña, por ejemplo una célula viva, usted puede ver en la pantalla a donde van a chocar esos electrones la estructura interna detallada de cosas muy pequeñas en el interior de una célula. El problema es que los microscopios de electrones solamente funcionan matando aquello que van a observar. Necesita usted crear un alto vacío en el interior del microscopio, necesita someter a la muestra que va usted a observar a un tratamiento que involucra calentar la muestra, depositarle una cantidad controlada de metal encima y hacer otras cosas que normalmente matan a cualquier ser vivo. Hay algunos microscopios electrónicos más avanzados que permiten mantener con vida un tiempo corto a las cosas que va usted a observar. Pero hay muchos fenómenos cruciales en el interior de nuestras células, por ejemplo, la forma en la que se producen proteínas, la forma en la que un virus entra a una célula, ese tipo de cosas, que no se pueden observar con microscopio electrónico, porque tiene usted que congelar las muestras, matarlas, para poder observarlas. No puede mantener una célula viva indefinidamente bajo el microscopio electrónico para ver cómo es infectada por un virus y seguir el rastro de aquello que inyectó el virus dentro de la célula para ver si usted se le ocurre alguna manera de bloquear el proceso. Bueno, hay varios grupos de investigación que tienen tiempo trabajando en el desarrollo de microscopios electrónicos cuánticos. Y hay un grupo en la Universidad de Queensland, en Australia, que va muy avanzado. Este grupo de investigación está basándose en un principio cuántico de entrelazamiento. Si usted quiere ver el interior de una célula, tiene usted que hacer pasar algo con mucha energía a través de la célula, sea luz o electrones. Deben llevar suficiente energía para penetrar en la célula, que para usted es una cosa chiquitita, pero para los electrones es algo más grande que la Ciudad de México, y tiene que atravesar todo ese material y salir del otro lado.
Normalmente eso involucra una luz muy intensa que afecta a la célula que va usted a estudiar, o un chorro de electrones que pues, a final de cuentas es como una corriente eléctrica. Está usted electrocutando a la célula que observa. Hay una forma más sencilla de hacerlo, si tiene usted los sensores apropiados. Usted puede hacer pasar electrones de baja energía por la célula. Estos electrones van a ser afectados por las moléculas que encuentran en su interior. Si usted construye el sistema de la manera apropiada, los electrones que pasan por afuera de la célula que está usted observando están entrelazados cuánticamente con los que están adentro. Cualquier cosa que le pase al electrón que va por adentro, lo refleja el electrón que está por afuera. El electrón que pasa por el exterior de la célula tiene la información de lo que le está sucediendo al electrón de adentro. Ese electrón exterior es medible. Si tiene usted los sensores apropiados, puede usted capturar estos electrones y reconstruir una imagen ultra detallada de lo que hay adentro de la célula. Como estos chorros de electrones son de baja intensidad, no tiene que electrocutar a la célula para observarla. No necesita generar un vacío en el interior de la cámara en donde se encuentra la célula. Usted puede poner en principio, porque esto todavía es teoría, usted podría poner un ser vivo adentro, una célula humana, por ejemplo, inyectarle un líquido con SARS-CoV-2 y activar el microscopio y ver cómo el virus se le pega a la célula, cómo inyecta el material genético, y podría usted averiguar a nivel molecular qué es lo que está pasando. Y eso le permitiría desarrollar medicamentos muy efectivos. Permitiría entender mejor el cáncer, permitiría entender mejor el desarrollo de enfermedades degenerativas, permitiría un avance espectacular en el mundo de la biología en general, de las ciencias de la vida. Bueno, se viene platicando de esto desde hace ya un buen tiempo. De hecho, hay microscopios que utilizan ciertos efectos cuánticos para mejorar en mucho la calidad de los microscopios que usan luz. Algunas técnicas en los microscopios confocales, por ejemplo, otro día le platico que es un microscopio confocal, permiten ver cosas que habrían resultado imposibles con microscopios ópticos clásicos, pero eso tiene sus límites. Gracias a esta tecnología, la que están desarrollando en esta universidad, en un intervalo de tiempo breve, quizá de 3 a 5 años, podría ser posible fabricar los primeros prototipos de los microscopios electrónicos cuánticos que utilizan el entrelazamiento cuántico. Esta tecnología podría permitir seguir la evolución de una sola molécula en el interior de una célula. Podría usted elegir a una molécula y estudiarla. Esta capacidad de visión sin precedentes seguramente produciría avances muy importantes en nuestro entendimiento de la vida y ayudaría a crear nueva tecnología, como ha pasado cada vez que desarrollamos una nueva técnica para ver lo invisible. Lo que reportan estos investigadores es que han logrado, esto lo acaban de publicar en Nature, en la revista Nature, que han logrado desarrollar los primeros sensores avanzados que servirán de base para ese microscopio de entrelazamiento cuántico. Si obtienen los recursos que necesitan, podrían desarrollar sensores útiles para generar imágenes por entrelazamiento cuántico en los próximos 5 años. Y entonces, por primera vez en la historia, vamos a poder ver los secretos más profundos de la vida. Y con eso vamos a poder, por un lado, desarrollar una tecnología fabulosa y, por otro lado, adentrarnos más en el fenómeno que es con mucho el más profundo y misterioso del universo, la vida. Y con la misma tecnología podríamos profundizar también en el entendimiento del funcionamiento de la conciencia misma. ¿Quién sabe? Quizá con la ayuda de un aparato como estos podríamos llegar a ver, figurativamente hablando, nuestra esencia más profunda. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.
Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.